Hola a todos y bienvenidos a Análisis de Negocios. En esta ocasión vamos a continuar con el sector de las bebidas, concretamente con las cerveceras. Vamos a analizar a Anheuser-Busch InBev, que es una cervecera con sede en Bélgica y que es ya la quinta cervecera o compañía propietaria de marcas importantes de cerveza que analizamos en el canal. Ya nos queda menos para tener todo el sector completo y que os pueda empezar a traer informes sectoriales, que creo que también puede ser interesante. Y bueno, es concretamente la cervecera número uno del mundo, tanto por volúmenes como por facturación y además por bastante distancia. Es una cervecera tan poderosa que como veis en pantalla, pues personajes tan conocidos como el actor Matt Damon o el futbolista Lionel Messi, pues le han patrocinado sus anuncios, por ejemplo, de Stella Artois o de Budweiser, que son dos de sus principales enseñas a nivel internacional. Y en ese sentido, pues vamos a empezar hablando un poco de todo el proceso de consolidación del sector de la cerveza que llevó a cabo Anheuser-Busch. Ya vimos que en parte pues también lo hizo Heineken, también lo hizo Molson Coors, pero bueno, en este caso vamos a ver un poco la historia en este sentido de Anheuser-Busch. Vamos a retrotraernos hasta 1995, es un primer periodo, pues esto realmente, si habéis visto otros análisis del canal de empresas similares que lleven a cabo muchas adquisiciones, pues en este caso son compañías grandes las que se adquieren, porque tú lo que haces es adquirir un campeón nacional o regional. En este caso, pues en 1995 lo que va a adquirir Interbrew, que era como se llamaba la empresa belga por aquel entonces, es Labatt. Labatt era líder en Canadá y tenía buena presencia en Estados Unidos. Y bueno, pues al final en estos periodos lo que hace la compañía es pasa a tener un nivel de endeudamiento bastante alto porque suele financiarse con deuda, también puntualmente con una ampliación de capital, pero sobre todo con deuda. Y lo que hace es, por periodos, va adquiriendo nuevas compañías, las integra, en ese tiempo tiene que devolver deuda y conseguir que haya las suficientes sinergias como para que la operación le compense. Tienen unos objetivos de sinergias en el sentido de, oye, pues vamos a juntar esta compañía que hemos adquirido con el resto del holding y nos vamos a ahorrar dinero por contables, nos vamos a ahorrar dinero por servicios centrales, luego va a haber eficiencias porque vamos a vender Budweiser o Stella Artois también en otros países, los países de la que hemos adquirido, un poco del estilo a Heineken. Y bueno, en este sentido, pues en este periodo desde 1995 a 2003, pues aparte de la compañía Labatt, que como os he comentado, pues eso, líder en Canadá y buena presencia en Estados Unidos, también va a adquirir a Patín, que era la líder en Serbia y Montenegro, con una cuota bastante elevada, un 48%. Y luego también, pues es interesante el destacar esta compañía originaria, que es un poco la que yo he ido analizando porque es el holding, pues poseía entonces marcas muy potentes como Stella Artois, que es belga, y Júpiter. Júpiter quizás no era tan premium, pero era líder en Bélgica. Luego la cerveza alemana Beck's, que hoy en día es una de las más vendidas a efectos de cerveza de importación por todo el mundo de cerveza alemana. Y luego también tenía Tennent's, que ya vimos cuando analizamos CNC Group en Escocia, ¿no? Que era la líder en Escocia. Luego pasamos al periodo 2004-2007. En este caso, Interbrew pues, se va a fusionar con Ambev y se va a convertir en InBev. Al final, la adquirida, bueno, la empresa con la que se había fusionado, pues no es lo mismo adquirir una compañía que fusionarse. A efectos de deuda no tiene consecuencias la fusión, normalmente. Y en cambio, la adquisición pues sí que supone un gran endeudamiento. En este caso fue una fusión. En este caso, la fusionada, que era Ambev, pues aportaba el liderazgo en Brasil con un 68% de cuota de mercado, tanto en cerveza como también aportaba una división potente de refrescos, sobre todo de embotellamiento y distribución de, por ejemplo, de marcas de Pepsi. Y también esta compañía Ambev pues aportaba al holding
el liderazgo en Argentina, en Bolivia, en Paraguay y Uruguay. Es decir, que ya desembarcaba en América, en Sudamérica, ¿no? En América Central. Luego en 2006, pues también InBev, que es como ya se llamaría la compañía a partir de esta fusión, pues va a continuar su expansión por China, que acometía a base de adquirir las líderes en cada provincia y ya tenía pues había adquirido hasta entonces 12 cerveceras locales de China que había ido integrando. Y luego también en 2006 pues va a adquirir buena parte de los minoritarios de las participadas de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Corea, Alemania y Rumanía. Es decir, va a aumentar considerablemente su participación en estas filiales, que ya controlaba con más del 50%, pero ya se va a ir en un 80, 90, 90 y tantos por ciento de posición en el accionariado. Y claro, al final la estrategia era, vale, yo me fusiono con vosotros, con este caso con Ambev, que tiene una base accionarial familiar, y luego con el tiempo pues, lo que hago es que voy comprándoles las participaciones a esa familia conforme se van beneficiando en cuanto a beneficios de las sinergias, ¿no? Luego, en el periodo 2008-2011, pues va a ser un poco la colonización de Estados Unidos. En 2008, InBev va a adquirir Anheuser-Busch. En este caso sí que es una adquisición y no una fusión, es decir, que hay que poner mucha deuda para poder financiar esta operación. ¿Qué aportaba Anheuser-Busch, que era la adquirida? Pues un 50% de cuota de mercado en Estados Unidos, con marcas tan conocidas como Budweiser o Bud Light, que estaba creciendo mucho esta última. Y luego también tenía el 50% de la propiedad de Grupo Modelo, que era líder, entre otros países, en México. Esto hasta 2011. Luego en 2012, siguiente periodo 2012-2015, pues va a ser un poco la consolidación de México y del Caribe. En 2012 Anheuser va a adquirir el 50% que no poseía de Grupo Modelo, que aparte de tener una cuota, como hemos comentado, muy importante en México, de casi el 60%, pues México era un país muy cervecero y la cerveza mexicana pues se vende por todo el mundo. Al final, esta empresa, Grupo Modelo, el 31% de su facturación correspondía a cerveza que exportaba. Luego también en 2012, pues la filial en el Caribe de Anheuser se va a fusionar con Cervecería Nacional Dominicana. ¿Qué aportaba o qué resultaba de esa fusión? Pues iban a tener el liderazgo en República Dominicana con un 98% de cuota de mercado. Luego también iban a ser líderes en San Vicente y las Granadinas, en Antigua y Bermuda y en Dominica, es decir, el Caribe. Muy llamativo, lo busqué en su momento, el que el regulador permitiese una fusión que diese lugar a que una empresa tuviese en República Dominicana el 98% de cuota de mercado. Las particularidades de República Dominicana en ese momento, que ahora son diferentes, pues era un país en el que el derecho de competencia, que es el que regula todas estas operaciones, pues a diferencia de la mayoría de países donde tú primero tienes que pedir autorización y luego si te dan la autorización para fusionarte, pues ya te fusionas, llevas a cabo la adquisición, la fusión o lo que sea, pues en este caso era posterior, y decir que tú te fusionas y luego pues ves si el regulador te tumba o no la operación. Entonces, en este caso existía la posibilidad, la particularidad, por un lado, de que el organismo de competencia de República Dominicana no tenía un director, es decir, que estaba el puesto vacante, y es decir, que no había ningún capitán a los mandos, por así decirlo, y por otro lado el país pues tenía intereses económicos y dijo, oye, pues vamos a llegar a un trato con Anheuser, y lo que vamos a hacer es que yo te voy a permitir que tú te fusiones y me formes este monopolio aquí de la cerveza con un 98% de cuota de mercado, destacando la cerveza Presidente, y luego a cambio pues me vas a invertir un montón de dinero en el país, me vas a modernizar las fábricas, vas a aumentar producción y además te vas a comprometer a exportar por todo el mundo la cerveza Presidente, que de hecho así fue. Entonces la cerveza Presidente se vende mucho como cerveza del Caribe, ¿no? Y bueno, así fue. La compañía invirtió mucho dinero en República Dominicana y a cambio pues consiguió este arreglo, ¿no?, con el organismo de competencia de República Dominicana. Siguiente periodo, 2016 a la actualidad. Pues aquí al final va a destacar en 2016
la adquisición de SAP-Miller, que le iba a aportar el dominio de África y el liderazgo en países de Sudamérica como Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Y finalmente, pues en lo que es Asia-Pacífico, le iba a aportar también una posición muy buena en Australia. Al final es una compañía que era muy potente. Creo recordar que tenía casi un 10% de cuota de mercado mundial frente al 20% de Anheuser. Y claro, le tuvo que endeudarse muchísimo para poder comprarla. Yo creo que también amplió, luego lo veremos en las cuentas, pero creo recordar que también amplió capital para, en parte, financiarlo con la ampliación. Luego, en 2017, la filial en Rusia y Ucrania de Anheuser se va a fusionar con la líder en Turquía, pasando a Anheuser a ser líder también en Turquía, que es un país importante, poseyendo más del 50% de dicha cervecera. Al final ya tenía un porcentaje del 20 y tantos por ciento y sumó otro 50%. Y finalmente, en 2018, pues Anheuser va a ampliar su participación en la filial del Caribe, que ya hemos mencionado, de un 55 a un 85%. Al final, en la cuenta de precios y ganancias de Anheuser-Busch, pues siempre vamos a ver la línea de minoritarios que te muestra el beneficio que no es propiedad del holding, por no tener el 100% de todas las participadas, porque siempre está presente que hay una partida importante de minoritarios. Y bueno, aquí tenéis el gráfico que también os puse con Molson Coors y que yo creo que es interesante, de cómo ha evolucionado la deuda neta EBITDA. Hay que decir que en este caso es EBITDA ajustado por la propia compañía, que bueno, está bien porque hay veces que si no se va de madre para arriba o para abajo y bueno, aquí se observa que, claro, esto empieza cuando tengo yo datos, que es 1999, pero bueno, en 1995, que sería más o menos, imagino, por aquí, pues no sé a cuánto se fue de deuda, pero me imagino que a lo mejor se fue a 5 veces EBITDA con la adquisición para Canadá y Estados Unidos de la BAT. Fue bajando hasta llegar en 2007 a una vez EBITDA. Por aquí va a incorporar Anheuser-Busch, porque al final la Ambev pues fue una fusión, no fue una adquisición. Por eso se nota que aquí el endeudamiento sigue bajando y no sube. Aquí la compra fuerte fue Anheuser-Busch, que sí que le dio entrada en Estados Unidos, como hemos visto, pero le disparó la deuda hasta 5 veces EBITDA. Luego ha ido bajando. En 2012 adquirió el 50% que no tenía el grupo modelo, entonces ahí tenéis un pequeño repunte del endeudamiento. Y luego pues se mantuvo más o menos estable hasta que en 2016 adquirió SAP-Miller, que bueno, es un poco mercados emergentes, ¿no? Al final era, como hemos visto, África, sobre todo, países concretos de América y Australia. Luego pues ha ido bajando, y claro, llegó hasta 7 veces EBITDA. Yo creo que tiene un poco de truco porque no estaba totalmente consolidado en ese ejercicio los resultados de SAP-Miller, pero bueno, lo cierto es que lleva desde el 2016 hasta la actualidad, hasta el 24, 8 años devolviendo deuda. Luego vamos a ver que la deuda de Anheuser-Busch pues tiene una particularidad que no es asimilable a, por ejemplo, a la deuda de otras empresas como Molson Coors o de Heineken, y entonces pues tiene que tener más cuidado, ¿no? Luego pues ahí veis también el repunte por el COVID en 2020, que bueno, le retrasó un poco el proceso de desapalancamiento. Y bueno, vamos a ver ya la cuenta de precios y ganancias, que sé que siempre os gusta echarle un ojo. La tenemos desde el año 1999 y bueno, como siempre en este caso, pues todas las cerveceras veis que siempre apunto lo mismo. En este caso, por un lado los márgenes brutos, que se han mantenido estables más o menos en el 55% de margen bruto. El porcentaje que representan los empleados, que sí que ha conseguido la compañía reducirlo, fruto pues también del proceso de consolidación, desde un 18 a un 13% en la actualidad. Luego tenemos el beneficio operativo sin ajustar, que comienzan los ajustes en 2002, pero al final el primer ejercicio que me empapé de él en los informes anuales es 2003. Entonces pues tengo los datos desde 2002 a efectos de ajustes de extraordinarios. ¿Qué tenemos en extraordinarios? Pues tenemos derivado de la búsqueda de sinergias prácticamente todos los años, ¿no? Todos los años desde el 2004 hay una partida de gasto por reestructuración, que es básicamente indemnizaciones al personal. Luego si cierras una oficina y tienes una resolución anticipada del contrato, ¿no? Que te vas antes de que venza el contrato de arrendamiento, pues tienes que indemnizar al propietario del edificio de oficinas. Entonces, bueno, tenéis ahí
el gasto por reestructuración, que como veis desde 2016, pues con la adquisición de SAP, pues tuvo su pico en 2017, casi 500 millones, y desde ahí, pues oye, todos los años ha habido gasto por reestructuración, pero ha ido bajando y cada vez representa menos. Luego también hay partidas de deterioro y pérdidas en venta, lo he aglutinado un poco. Básicamente es cuando tú adquieres una compañía y la adquieres por encima de su valor en libros, de su patrimonio neto en sus cuentas, en sus estados financieros, en el balance de situación, pues tienes que darte un nuevo activo, que es, por un lado, el fondo de comercio, y también una serie de activos intangibles que se pueden hoy en día pues amortizar, ¿no? Al final, el fondo de comercio no se amortiza desde hace ya bastantes años, pero sí se puede, llegado el caso, deteriorar. Es decir, que si tú tienes una partida derivada de la adquisición de, por ejemplo, Sam Miller, que por fondo de comercio tienes ahí 4.000 millones, pues esos 4.000 millones todos los años la compañía dice, oye, ¿sigue valiendo 4.000 millones? ¿Vale más o vale menos? Si vale más, no hay ajustes al alza. Si vale menos, pues tienes que darte un deterioro. ¿Por qué tienes que ser honesto con esto del deterioro del fondo de comercio? Porque luego vienen los auditores y si no lo has hecho, pues te van a poner la cara colorada y te van a decir, oye, que esto hay que deteriorarlo porque ya no vale lo mismo, ¿no? O vale menos. Entonces, bueno, en esa partida también incluye las pérdidas por ventas. Al final, cuando ha adquirido compañías tan grandes como Sam Miller o en su momento Anheuser, el Grupo Modelo en México, etcétera, pues ha habido ocasiones. Si queréis ampliar sobre esto en la crónica histórica, pues lo vais a tener en el blog, en www.analisisdenegocios.net, ahí tenéis toda la crónica, y ahí pues hablo también de esto, ¿no? Pero bueno, básicamente, por ejemplo, cuando adquirió el Grupo Modelo, pues le obligaron para no tener tanto poder, ¿no? A efectos de cuota de mercado, como Grupo Modelo vende mucho la cerveza mexicana, sus marcas de cerveza mexicana, sobre todo Corona, a países como Estados Unidos, que tiene mucha población latina y que en definitiva pues demandan mucho estas marcas, pues le obligaron a vender los derechos de explotación de estas marcas a la competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, o por ejemplo con Sam Miller, pues le obligaron a vender el negocio europeo de cerveza que tenían. Pues oye, al final hay veces que lo puedes vender con ganancias y veces que la tienes que vender con pérdidas contables, ¿no? Entonces, bueno, al final hay un apartado de pérdidas en venta y deterioros y otro de positivos. Los positivos, pues todo lo contrario, cuando tienes que vender activos con plusvalías, con ganancias, porque te obligan, porque normalmente estas empresas no quieren vender nada, porque lo que quieren es tener la mayor cuota de mercado posible. Pero claro, hay veces que, o bien por tener demasiada deuda y tener que desapalancarte rápido, si no te prestan el dinero. Hay veces que los bonistas, los que te prestan los bonos, lo hacen a condición de que tú te comprometas a desapalancarte rápido y para que no tengan ellos riesgo de impago, ¿no? Entonces, en este caso, pues va por ahí. También en positivos, pues hay pleitos que ha ganado la compañía o acuerdos legales a los que ha llegado con organismos públicos o empresas. Y finalmente un cajón desastre, que es otros extraordinarios negativos, en el que, bueno, pues son cosas muy puntuales que tampoco iba a poner ahí 5 o 6 apartados de extraordinarios negativos, así que lo he puesto, pero bueno, tampoco representa mucho. Por ejemplo, ¿qué incluye esto? Pues por ejemplo en 2020 446 millones y 194 en 2021, pues hace referencia a gastos por COVID, ¿no? Por gastos derivados de proteger a tus clientes, etcétera. A tus clientes, perdón, a tus trabajadores. Eso nos lleva al beneficio operativo ajustado y al margen EBIT, ¿no? Pues al final vemos que desde 1999 han pasado de un 13% de margen EBIT a la actualidad un 26%, aunque sí es verdad que el mejor momento pues lo vivieron con la adquisición de Sam Miller en un 33%, ¿no? En 2018. Pero bueno, aquí sí he metido la particularidad, como tiene muchos minoritarios o lo ha tenido en su historia, de que hago la proporción respecto al beneficio neto de cuánto pesan los minoritarios. Al final tenéis aquí una fila que pone porcentaje sobre beneficio neto total de los minoritarios. ¿Veis? Pues 20%, 36%, 21%. Pues oye, lo que hago es aplicar ese porcentaje
que no es perfecto porque el beneficio neto no está ajustado, pero bueno, que es una aproximación, le resto al EBIT ajustado por acción, le resto el porcentaje de minoritarios para llegar al EBIT ajustado por acción, en principio ajustado por minoritarios, y así pues se puede apreciar mejor cómo ha ido la compañía. En ese sentido, pues se ve que tampoco ha sido muy... Al principio sí que le fue muy bien, pasó de 2,4 dólares por acción en 2004 a 7,5 en 2013, pero ya cuando se acabaron las adquisiciones con mucha deuda, pues al final ahí, claro, como vemos, Anheuser-Busch actualmente se financia al 4%. Pongamos que cuando tenía 6 veces EBITDA de deuda, se financiaba al 5%. Claro, cuando tú devuelves deuda, te ahorras un 5%. Pero el problema es que esa deuda es gasto fiscalmente deducible, que en la guía esta de iniciación a la inversión en bolsa ya lo veremos, ¿no? Un apartado de fiscalidad, estados financieros y demás. Pero bueno, al final el beneficio gravable en impuestos sobre sociedades pues es ingresos menos gastos, ¿no? Entonces los gastos financieros derivados de los intereses de la deuda son también gastos fiscalmente deducibles en impuestos sobre sociedades. Entonces, si tú te quitas un gasto por intereses porque has devuelto deuda, ya eso no minora el beneficio neto y entonces pagas más impuestos, ¿no? Entonces, si por ejemplo la compañía pues está devolviendo deuda o ha estado estos últimos 5 años devolviendo deuda al 5%, pues a lo mejor el retorno es de un 4%. Si pagaba, por ejemplo, un 25% de impuestos sobre sociedades, creo que se entiende, ¿no? Entonces, bueno, claro, se le ha juntado eso con el hecho de que ha perdido cuota de mercado. Al final las grandes cerveceras pues han ido perdiendo un poquito de cuota de mercado, el caso de Molson Coors, que ya vimos, o Anheuser, luego veremos la evolución de las cuotas de mercado, y encima la cerveza en países occidentales pues también ha ido perdiendo cuotas respecto a otras bebidas como los destilados. Entonces pues eso ha dado lugar a que la compañía apenas haya aumentado beneficios ya ajustados pues desde los últimos 12 años, ¿no? Que bueno, claro, el problema es que como luego tenéis ahí los dividendos por acción, que sí que están en euros, porque al final al ser una empresa belga, pues recibe los dividendos en euros, siempre han dado en euros, pero claro, no ha sido tampoco una empresa de dar mucho dividendo, porque dedicaba casi todo lo que ganaba a poder desapalancarse para luego endeudarse y hacer una gran adquisición. Entonces, bueno, tenía el objetivo a largo plazo de consolidar el sector. Ya lo han logrado, tienen pues eso, entre un 25 y un 27% de cuota de mercado mundial y son las líderes por muchísimo respecto al segundo, pero a cambio pues tampoco han aportado tanto valor, porque claro, quien te vende una empresa no te la vende barata, te la vende cara. Entonces, claro, tú la tienes que financiar con deuda para intentar que te compense, pero en este caso pues no ha sido tampoco muy próspera. Por eso pues tiene bastantes vientos de cara y muy poquitos de cola. Luego lo veremos en mayor profundidad. Pero bueno, al final es eso. Tenéis luego como curiosidad, por si decidís investigar informes anuales por vuestra cuenta, si la memoria no me falla, hasta 2009 la compañía reportaba en euros. Luego cuando se fusionó con otras compañías que también pesaban mucho, Anheuser, que pesaba mucho en dólares, pues empezó a reportar en dólares, ¿no? Creo recordar, bueno, en 2012, 2011 por allí, cuando se fusionó con Anheuser. Entonces, bueno, yo le he pasado todo a dólares para que podamos tener una foto de conjunto más útil, ¿no? Luego, en cuanto a las inversiones orgánicas y el CAPEX de Anheuser, digo Anheuser, pero realmente es Anheuser-Busch InBev, que estoy hablando siempre del holding, porque hay otras cotizadas que son filiales suyas. Pues en este caso, pues como siempre, pues tenéis la cifra sin ajustar de la depreciación y amortización. La depreciación pues hace referencia a la pérdida de valor con el paso del tiempo de los activos fijos tangibles y la amortización a la pérdida de valor de los activos intangibles. Y bueno, pues al final, como aquí lo que queremos ver es si la compañía invierte o no en sus plantas para tenerlas muy modernas o si aumenta capacidad. Por ejemplo, caso de Heineken, que invertía mucho en ese sentido, pues lo que hacemos es quitarle la parte de la amortización de los intangibles,
¿Qué nos queda? La depreciación ajustada. Y a la depreciación ajustada la comparamos con la cifra de CAPEX, que es lo que la compañía en su estado de flujos de efectivo verdaderamente ha invertido, y nos da el CAPEX de inversión. ¿Qué resultado tenemos aquí si cogemos el total desde 2004? Pues que la compañía ha invertido por encima de su depreciación ajustada, es decir, que tiene CAPEX de inversión, pero tampoco ha sido una cantidad muy elevada. Porcentaje pequeñito relativamente, muy en la línea de, por ejemplo, Molson Coors, y también muy por debajo de lo que es Heineken, ¿no? Que es una compañía que no se centró tanto en, o no se centró exclusivamente como Molson Coors o Anheuser en adquisiciones, sino que también se centró en invertir en tener las plantas más modernas y también en concentrar plantas de diferentes países, no tenerlas más desperdigadas. Entonces, bueno, en ese sentido, como hemos podido ver, es una compañía más centrada en crecimiento inorgánico que orgánico. Inorgánico son adquisiciones. Lo vamos a ver ahora el apartado de equipo directivo y alineación de intereses en la compañía. Al igual que en Molson Coors y en Heineken, pues Anheuser-Busch cuenta con una serie de accionistas de referencia. Concretamente, conforme se han ido fusionando las diferentes grandes cerveceras, pues se han ido aglutinando algunas de ellas en una compañía que se llama Stichting Anheuser-Busch InBev, que tiene el 36%, 36 y pico por ciento de la compañía. Luego Altria tiene un 8-9%, creo recordar que tenía un 10%, perdón, tenía un 10% y vendió un poquito, hasta donde yo sé, y ahora anda creo que en un 8-9% Altria, ¿no? la tabaquera. Y finalmente la familia Santo Domingo, que es colombiana, pues tiene un 5 y pico por ciento. Entonces, en ese sentido, pues para mí siempre es positivo el tener unos accionistas de referencia. ¿Qué están haciendo ahora? Pues como ya no pueden realizar más adquisiciones y también tienen que tener cuidadito con la deuda, pues están dedicando también a subir el dividendo y a recomprar acciones, ¿no? Creo que está per 10, per 11. Entonces, claro, te sale más barato con los tipos de interés actuales el recomprar acciones y encima sin riesgos, entre comillas, o al menos tú controlas tu negocio, que comprar otros negocios. Luego, en cuanto al equipo directivo y la alineación de intereses del mismo, pues los ejecutivos de Anheuser, como suele ser habitual, tienen un sueldo fijo y luego tiene otro variable basado en métricas operativas. En cuanto al bonus variable, pues hay que diferenciar entre el bonus de los directores ejecutivos de cada región, por ejemplo, la región de Asia-Pacífico. Pues hay una persona que la dirige, ¿no? Como es un puesto más de gestión que no de asignación de capital, pues los parámetros en los que se fijan pues son de los que hemos estado hablando, ¿no? De los ingresos, del EBITDA, la generación de caja y la evolución de las cuotas de mercado, ¿no? Eso es lo que fija un poco los bonus variables de los directores ejecutivos. Luego del CEO concretamente de Anheuser, pues como es una labor más de asignación de capital, pues los bonus pues se centran más en el CAPEX, en los ratios de deuda, la asignación de recursos, los ingresos y el EBITDA. Es decir, trata de que aglutine todo, porque claro, si tú solo le pones como bonus los ingresos y el EBITDA, pues nada, pues metes aquí otra adquisición a lo bruto, te bajas 7 veces EBITDA y seguro que el CEO se lleva el bonus. Pero claro, si ya has metido el parámetro del ratio de deuda y la rentabilidad en la asignación de recursos, el CAPEX, pues oye, ahí ya no va a conseguir el bonus porque se le caería por otro lado. Entonces, bueno, es un conjunto de objetivos. Luego también tienen en la compañía objetivos para bonus excepcionales. Por ejemplo, pues para lograr el objetivo de sinergias de una compañía que has adquirido, por ejemplo, Sam Miller. Pues realmente un ejecutivo, un CEO que llegue a Anheuser en 2017, 2016 con 6-7 veces de deuda EBITDA y una compañía recién adquirida, tú no le puedes pedir que haga más adquisiciones porque no tiene aire financiero, no tiene capacidad para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué le vas a premiar? Pues oye, si de la adquisición de Sam Miller pues había unos objetivos de ahorrarse por sinergias de gasto, de costes, 1.500 millones de dólares, pues si consigues ese objetivo, pues damos el bonus, ¿no? Que los bonus en este caso son de la mayoría en acciones.
Vamos ya a los riesgos de Anheuser. Vamos a empezar por el más llamativo, ¿no? Que en este caso es el riesgo financiero. Bueno, también el riesgo divisa. Va a ser un mix, ¿no? Porque yo creo que entre los dos están unidos por la cadera, como luego veremos. En cuanto a la deuda, pues una compañía que es muy consciente de que no puede dejar nada al azar. En este sentido, pues el cupón medio está bastante bien, un 4% actualmente, a pesar de que han subido los tipos de interés. Luego tiene la deuda un 98% a tipo fijo. En ese sentido, pues el alza de los tipos de interés le afecta cuando cuando refinancia un bono, cuando se le tiene que devolver solo al bonista y buscarse a otro acreedor. Pero en este caso, como el periodo de la subida de tipos pues ha ido, que sería desde 2022, puede ser, desde 2022 a la actualidad pues ha seguido devolviendo deuda, pues realmente no ha tenido que refinanciar porque lo que le vencía en buena parte lo devolvía. Y luego tiene los vencimientos de deuda pues muy bien distribuidos entre 2026 y 2060. Al final cada año pues tiene un bono que le vence, a lo mejor de 2.000 millones, 2.500, y tiene que decidir si lo refinancia en los tipos actuales o bien si lo paga y no se busca más deuda. En ese sentido, pues aquí tenéis toda la evolución, un poco con datos y no tanto con el gráfico que ya vimos antes. Y bueno, en ese sentido, pues está en un momento bueno de apalancamiento, no tiene mucha deuda. De hecho, en 2025 pues ha devuelto otros 2.000 millones, así que habrá bajado, pues no sé, si tiene más o menos el mismo EBITDA, un pelín más, y la deuda neta baja a 2.000 millones, pues bueno, estará en 2,8, imagino, o 2,7 veces EBITDA. Pero bueno, al final, claro, aunque quisiera acometer una gran adquisición, es que ya no tiene mucho margen, porque ya es líder en muchos sitios y tampoco están los tipos de interés ahora como para lanzarte a adquirir una compañía que en general en el sector, la mayoría de cerveceras, mantiene beneficios y ya está, es decir, no crecen. Y no vas a pagar por ella, yo que sé, un PER 17 con tipos de interés al 6% cuando encima vas a ganar lo mismo dentro de 5 o 10 años, salvo que cambie aquí los gustos del consumidor. Entonces yo creo que se van a centrar más ahora en reducir ligeramente el endeudamiento. Ellos comentaban en una conference call, ¿no? En una reunión de analistas de los directivos con los analistas, que hasta 3 veces EBITDA compensaba el devolver deuda. Pero luego a partir de ahí pues ya el retorno era muy bajo y no compensaba. Entonces yo creo que se quedará más o menos ahí en 3 veces EBITDA, porque con un cupón, el cupón es el tipo de interés que pagas de tu deuda, ¿no? Pues de un 4%, claro, al final el retorno de devolver deuda a lo mejor es un 3 y pico, con este efecto fiscal, ¿no? Del gasto por intereses. Entonces, claro, probablemente seguirán, mientras sigan a PER 10, PER 11, pues seguirán recomprando acciones y ligeramente devolviendo algún bono que les interese. Riesgo divisa, importante en el caso de Anheuser-Busch, porque en el caso de Heineken y sobre todo de Molson Coors, pues estaba mucho más acotado. Hay que tener en cuenta que Anheuser-Busch presenta resultados en dólares americanos y que solo genera en dólares americanos el 22% de su EBITDA, ¿no? Que en cuanto a beneficio operativo en EBIT, pues era el 24%. Entonces, claro, pues esto es como, no sé, como por ejemplo como Philip Morris, ¿no? Que va ganando más en dólares, pero casi todo lo genera en euros, ¿no? De ICOs en Europa. Pues esto es lo mismo. Al final, si tú todo lo presentas, el grueso de tus resultados en dólares americanos, y luego resulta que solo ganas el 24% en esta divisa, pues si tienes un dólar fuerte, pues te va a perjudicar, ¿no? Que es un poco también en parte lo que le ha pasado. Luego es importante el tema de la divisa, el riesgo divisa, efecto de la deuda. ¿Por qué es importante? Porque el 49% de la deuda, el 49% está en dólares americanos de la deuda y el 40% en euros y el 11% en otras divisas. Entonces, claro, la compañía debe el 89% de su deuda en euros y dólares, en divisa fuerte, pero solo genera en estas dos divisas el 34% en beneficio operativo, que en la práctica es menos del 34%, porque yo he metido aquí para los euros a EMEA, que EMEA es Europa, Oriente Medio y África. Entonces, claro, tiene una división fuerte en África,
Entonces probablemente, pues no sé, a lo mejor no sé exactamente porque no da el dato, pero a lo mejor es un 30%, un 28% lo genera en divisa fuerte y debe el 89% en divisa fuerte. Entonces tiene este riesgo de que no solo es un tema formal, entre comillas, de que tú presentas en una divisa y ganas en otras, sino que en este caso ya es que si te va muy mal, o sea que si se fortalece mucho el euro y el dólar y ganas menos en las divisas de África, de Latinoamérica, de América Central, que pesa mucho, México, Colombia, toda la parte de Brasil, más abajo, Perú, Uruguay, Bolivia, que ahí es líder, pues hoy al final, ahora lo vamos a ver, ¿no? Los pesos de cada división, pero claro, es un riesgo muy importante y por eso no es lo mismo tener 3 veces EBITDA siendo Molson Coors que tu deuda casa con tu generación de caja, que tener 3 veces EBITDA siendo Enheuser, porque te arriesgas a que si hay un cataclismo en las divisas de Latinoamérica, que bueno, no será la primera vez que pasa, o en Brasil o México, que sea muy importante para ella, pues sufriría. Entonces, bueno, en ese sentido aquí tenéis los resultados por regiones. Os he puesto los de las regiones actuales, porque al final el grupo... En este caso yo no me quejo, no, porque hay otras veces que los directivos sin ningún motivo te mezclan, te cambian la forma de reportar por regiones y demás. En este caso hay veces que lo han hecho, sobre todo en la parte de Europa, África y de la parte de América, de México para abajo. Pues claro, al final han ido adquiriendo compañías y lo entiendo, eso tiene sentido. Pero bueno, en este caso lo que sí tenemos completo es Norteamérica y Asia-Pacífico. Pues al final podéis observar cómo lo que es el declive estructural que hay de la cerveza respecto a otras bebidas con alcohol en Estados Unidos y Canadá. Y luego también que ha perdido un poco de cuota de mercado en estos dos países Anheuser, que cuando adquirió... cuando fue SAP, claro, al final pues podéis ver que tocó el máximo de beneficios operativos en Norteamérica en 2016 y desde entonces pues ha pasado de 5.500 millones a 4.100. Ha reducido márgenes, ha reducido ligeramente ingresos, ha reducido bastante beneficios operativos. Entonces, claro, no es el pulmón de la compañía que, por ejemplo, en Molson Coors, aunque también le ha pasado esto, pues sí que ha logrado el mantener posición en cuanto a beneficios operativos. Luego en Asia Pacífico, pues le había ido razonablemente bien hasta 2024, que cae un poco China y demás. Pero bueno, tampoco ha sido la joya de la corona, porque podemos ver que en 2018 llegó a 2.300 millones de beneficio operativo y ahora anda en 1.300. Entonces, bueno, pues tampoco le ha ido bien en Asia Pacífico. En América Central, curiosamente, y en Sudamérica, pues sí que va ganando más beneficio operativo sin haber llevado a cabo muchas adquisiciones. Vamos, no ha cometido ninguna adquisición reseñable. Y allí, pues sí que, claro, es que allí aumentan los volúmenes de cerveza consumida, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, digamos, occidental, ¿no? Entonces, claro, en América, en Sudamérica y América Central hay vientos de cola, mientras que la divisa, claro, la parte mala allí es la divisa. Pero como últimamente la divisa está más o menos bien, con el tema del alza de las materias primas, pues son países muy dependientes de las materias primas y en ese sentido, pues son las divisiones que mejor le ha ido, curiosamente. Y luego en EMEA, que como os comenté, pues incluye también África y Oriente Medio, sobre todo en este caso lo que pesa es África, pues también está casi, bueno, no está en máximo realmente, pero ha ido recuperando desde la caída del COVID, ¿no? Luego, riesgo de competencia, pues como hemos podido ver, la ventaja competitiva que también hemos visto con Molson Coors, que antaño daba al tener mucha escala, pues ha ido diluyéndose con el paso de los años y aunque en la práctica pues Anheuser, Molson Coors, Heineken pues son líderes absolutos en muchos países y forman duopolios o incluso monopolios, en el caso de Anheuser ya hemos visto en República Dominicana, pues en la mayoría de países han ido perdiendo poco a poco cuota de mercado. A esto se ha sumado lo que os comento, que la cerveza en Occidente pues también ha ido perdiendo cuota respecto a otras bebidas con alcohol como los destilados o los combinados, lo que ha obligado mucho a las empresas del sector y a Anheuser a subir precios para mantener la facturación.
Aquí hay que decir que Anheuser no tiene tanto peso en bebidas sin alcohol, en cerveza 0,0, como si tiene, por ejemplo, Heineken, ¿no? Que, si no recuerdo, estaba ya en un 11% de la facturación. Claro, al final ellos se han centrado más en la cerveza con alcohol y en cambio Heineken pues se ha adelantado un poco y está más preparada en ese sentido. Aquí tenéis la evolución de las cuotas de mercado. Primero la parte de Norteamérica y Sur y Centroamérica y luego vamos a ver Europa. Al final, pues como veis, al principio la compañía daba muchos datos, pero cuando empezaron a ir mal las cosas y perdía cuota de mercado, pues dejaron de darlos. En Estados Unidos y Canadá, pues tengo más datos porque los he sacado del análisis de Molson Coors, que sí que los daba, y también los de Anheuser. Pues en este caso se ve que en Canadá pues ha ido bajando y luego en Estados Unidos pues ha pasado de un 50% de cuota de mercado en 2010, cuando adquirió Anheuser, a un 39% actualmente. No es una sangría fuerte de golpe, sino es un desangramiento poco a poco. Como podéis ver, es que prácticamente todos los años pierde algo de cuota de mercado en Estados Unidos y es sobre todo por eso, porque no es que estén dejando la población de Estados Unidos de beber, sino simplemente que se están pasando un poco a los destilados. Eso se ve en prácticamente todo Occidente. Y nada, he dejado el resto de datos, pues bueno, es interesante ver que, oye, que en Brasil en cerveza, pues en 2015 tenía un 68%. Mira, ahí en Brasil sí que parecía que la cuota se mantenía estable. Luego también tiene una cuota importante en refrescos, porque que eso es un activo oculto en el fondo, porque siempre las embotelladoras y distribuidoras de empresas como Pepsi o Coca-Cola se valoran bastante bien, ¿no? Pues en este caso tiene un 19% de cuota de mercado en refrescos en Brasil y todo es casi todo es de Pepsi y otras marcas secundarias tipo Gatorade o similares. Luego también en República Dominicana tiene lo mismo, tiene una cuota elevada de distribución y de refrescos y demás, y luego la cuota del 98% que tenía en 2012, que bueno, por lo visto sigue siendo muy elevada, pero algo se ha bajado. En Argentina también tiene casi un monopolio. En 2015 tenía un 77% de cuota de mercado en cerveza y también lo mismo, pues tenía también un 20% en refrescos, que es sobre todo el tema de Pepsi, ¿no? De distribuir Pepsi, no sé si también la en botella. Y luego en cuanto a Europa Occidental, solo tenemos datos hasta 2015, y creo que por eso, porque le ha ido yendo mal en cuanto a cuotas de mercado y ahí se paró. Aquí incluimos también, aparte de Europa Occidental, pues países de Asia como China, que allí tenía en 2015 un 19% de cuota de mercado, que esto es interesante, se ha gastado la compañía mucho dinero en ir también comprando, no sé si ha comprado 14 o 15 cerveceras. Allí, claro, China es tan grande que una provincia de China es como un país de cualquier lado del mundo. Entonces, claro, ellos lo que iban haciendo es comprar la líder en cada provincia para ir poco a poco consolidando el sector. En este sentido, también tienen bastante cuota en Corea del Sur. Y nada, en Bélgica, lógicamente, su casa tiene una cuota muy elevada, de más del 50%. En Reino Unido, en 2015 también estaban bien, 18%. Y en Alemania, pues más o menos se venían manteniendo en un 9% hasta 2015. No sé qué hicieron con Rusia y Ucrania. Yo no he leído nada de que vendiesen sus negocios de allí, así que supongo que seguirán teniéndolo. Luego ciertos países como, por ejemplo, Montenegro, un 92% de cuota de mercado. Croacia, 40%. Bueno, pues al final lo malo es que no sabemos cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años, pero bueno, como punto de interés y ya que lo había recopilado, pues aquí os la dejo. Evolución de los volúmenes. Claro, si vemos los volúmenes globales, que juntan todas las regiones, pues sí que la compañía más o menos ha mantenido el tipo. Ahora sí que le ha bajado un poco con la inflación. Se suma que la cerveza perdía un poco de cuota respecto a la competencia y encima perdía cuota respecto a otras bebidas. Se le ha sumado el tema de la inflación, que le ha venido mal a todo el sector, ¿no? A los destilados, ya lo hemos visto con Diageo, le ha venido mal a las cerveceras. Pues bueno, al final en Norteamérica ha sido un bajón muy fuerte. Pues veis que en su punto álgido en 2009, pues la compañía producía entre Estados Unidos y Canadá 140,6 millones de hectolitros de cerveza
y actualmente en 2024 pues fabricó 86, o sea, casi ha sido una caída del 40%, ¿no? Luego en América Central pues sí que ha ido muy bien, está en máximos. En Sudamérica pues no está en máximos, pero mantiene bastante bien el tipo. Y en EMEA pues sí que ha tenido un bajón importante, ¿no? En Asia Pacífico pues también bajón. China ahora no está en su mejor momento para cara a confianza del consumidor y demás. Pero bueno, al final tenía apuntado de la época que desglosaban por países todos los volúmenes, pero era un batiburrillo, luego los cambios de divisiones. Te he dicho, mira, os pongo los datos de las divisiones tal cual son actualmente y listo. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el análisis. Mi objetivo, como ya os comenté en el vídeo del ejercicio 2025, ¿no?, del canal, el objetivo, aparte de publicar los resultados de las compañías, de las que vea que os interesan mucho a vosotros y también a mí, pues también es publicar algún informe sectorial. Así que a ver si puedo acabar este año, que casi seguro, con el sector cervecero y algún otro más, y así poder hacer informes sectoriales cada trimestre o semestre de cómo va, pues poder ver con una foto conjunta cómo va todas las cerveceras, cómo van por volúmenes, cómo van por beneficios, etcétera. Y nada, espero que paséis buena semana y nos vemos en el próximo.